Eh, bien, habíamos quedado en que lo primero que se iba a tocar era el caso SYMH. ¿Quién se anima a exponerlo? ¿Alguien? ¿Nadie? Doctor, si me permite. Sí. ¿Tu nombre es? Leonardo, doctor. Ok, Leonardo. Bien, sí se me ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, buen día con todos. Voy a exponer el caso de SYHM. A ver, un segundito, doctor. Cierto. Ya, ahora sí. Bien. Bueno, este es un caso de, al parecer, una hexamarquina. Es un caso nuevo del 2020, así que vamos a los hechos. ¿Existen hexamarquinos? Lo somos hasta la muerte. Disculpe la expresión, bueno, es un decir, ya que estudió es una egresada al parecer. Ahí está. Entonces, bueno, este es una demanda que solamente pone siglas, si no me equivoco, es una demanda de amparo, al parecer, a ver, por aquí lo tengo. Sí, Sí, amparo. exactamente. Entonces, básicamente, dentro de esta demanda de amparo hay 4 pretensiones. La primera de ellas es que se le ordene a la RENIEC el cambio de sexo y de prenombres, y a la vez tiene 2 pretensiones accesorias. Una también que se le ordene a la unidad ejecutora de salud de San Miguel, igual que se le modifiquen los datos. Y segundo, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se le corrija en su título universitario de la carrera de obstetricia, igual, el cambio de nombre, de pronombre y de sexo, al igual que también a la SUNEDU. La segunda pretensión principal es que se declara el estado de cosa inconstitucional el hecho de que una persona, es decir, la demandante decía que cuando una persona intersex nacía, era arbitrario de que venga la enfermera o la madre, etcétera, que le imponga un nombre establecido y un sexo establecido. Entonces, eso, la demandante pedía que se declare estado de cosa inconstitucional. La tercera pretensión era pues que se declare también, igual manera, el estado de cosa inconstitucional, la ausencia de que no existe un procedimiento administrativo para el cambio y prenombres en el Perú. Y como pretensión accesoria a ello es pues que la RENIEC, o se le ordene a la RENIEC el poder prever y regular un procedimiento administrativo de acuerdo a los estándares que fija la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cuarta pretensión es que igual se declare estado de cosa inconstitucional la limitación injustificada en el acceso de prestaciones de salud por parte de salud hacia las personas intersex. Y tiene estas 3 pretensiones accesorias. La primera es pues que salud elabore lineamientos en atención en salud libres de discriminación, es decir, quería que se elabore algún tipo de patrón para que su personal de salud no sea discriminatorio. Segundo, que se deje sin efecto el software del sistema de salud. Y tercero, que se implemente un nuevo sistema. Pero ahora vamos a un poco los hechos, cómo es lo que pasaba y cómo es que lo narra la demandante. Se dice pues que a lo largo de toda su vida ella nunca se sintió conforme o siempre estaba con duda acerca de a qué género o a qué sexo pertenecía. Ella, según lo que cuenta, nació pues con características bastante particulares, debido a que su aparato reproductor, si bien tenía apariencia de vulva, pero a la vez también se asemejaba a la forma de un pene. Entonces, ella siempre estuvo en una dicotomía con lo referido a su sexualidad, a todo lo que tenga que ver con sexo y género. Es por ello que cuando ya estudia en San Marcos, ella se cambia de nombre y hace que la conozcan como Aidan Caleb, y después de un tiempo se hace un examen de cariotipo, ¿no? Entonces, al hacerse ese examen de cariotipo, pues con las dudas de su sexualidad, de su sexo, etcétera, se da cuenta de que cromosómicamente ella es un varón, porque tiene de cariotipo 48XY. XY son los cromosomas de los varones. Entonces, ella aparenta ser una mujer, pero cromosómicamente es un varón. Ante eso, pues, ella cuenta de que a lo largo de su vida siempre ha sido víctima de problemas, de discriminación, debido a que ella no se sentía identificada con el sexo que le habían atribuido de pequeña o de nacimiento, que era un sexo femenino, nombre femenino.
Entonces, incluso existe un altercado que pasa en salud debido a que ella deseaba realizarse exámenes para descarte de cáncer testicular. Sin embargo, en salud no se le podía registrar ese diagnóstico. ¿Por qué? Y aquí viene el problema, por eso es que se pide esto dentro de las pretensiones, es que salud tiene un software en los cuales solamente permite registrar en base o toma como criterio para el registro el sexo que está en el DNI. Es decir, por ejemplo, en la salud no estaría permitido que se le diagnostique o se le registre como diagnóstico de cáncer al útero, por ejemplo, a un varón, debido a que pues, ciertas enfermedades se entiende que son solamente exclusivas para cierto sexo. Entonces, ese es el problema que pasa con, en este caso, la demandante, debido a que desea hacerse un examen o ciertos exámenes para descarte de cáncer testicular. Sin embargo, el salud no se lo permite por el software que tiene, ¿no? Entonces, más o menos para ponernos en contexto, es importante, y acá dentro de la demanda se menciona algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué significa el estado de cosa inconstitucional? Bueno, básicamente lo que aquí se debate es que es un conjunto de actos o de actos que amenazan o vulneran derechos de otras personas fuera del proceso. Entonces yo lo entiendo que el estado de cosa inconstitucional es aquel acto o conjunto de actos que afecta o vulnera los derechos en general de las personas, no solamente de la persona que está demandando, sino en general de las personas. Y frente a eso también se discute, pues, si es que la Corte Suprema, porque recordemos que acá no lo está viendo el Tribunal Constitucional, sino la Corte Superior, el tercer juzgado constitucional transitorio, entonces se llega a la conclusión de que efectivamente el Tribunal Constitucional no es el único competente para poder declarar cosa de estado inconstitucional. Y ya metiéndonos dentro del tema, bueno, una cuestión previa es con respecto a la Convención Americana de Derechos Fundamentales, los cuales es como una base para poder, pues, para que los países que están adheridos a ellos puedan basar su legislación, etcétera, para poder defender justamente los derechos fundamentales de la persona. Ahora, hay que tener en cuenta lo que se le conoce a las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante ello? Bueno, justamente porque, si no me equivoco, el país de El Salvador realiza una opinión consultiva con respecto al procedimiento de cambio y sexo para las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Entonces, ante eso, es importante recordar la opinión consultiva 2417, en el cual, pues, la Corte Interamericana interpreta la Convención Americana de Derechos Fundamentales y pues da su opinión con respecto a cómo debería ser un proceso adecuado de cambio de sexo y de nombre. Ahora, este tipo de opiniones consultivas es vinculante para el Estado peruano. Se llega a la conclusión de que sí, debido a que, bueno, básicamente al ser el órgano, la Corte Interamericana, el órgano más competente para poder interpretar esta convención, entonces, pues cada opinión que emita, obviamente si es que un país le pide que emita una opinión, no es simplemente para dejarlo ahí, sino para poder aplicarlo. Entonces, bajo esa lógica es que la sentencia se concentra en esta opinión consultiva y hace una comparación bastante interesante con respecto a el proceso de cambio de nombre y de sexo. Entonces, aquí se hace una comparación entre lo que debe ser, lo que la Corte Interamericana en esa opinión consultiva nos dice, bien, con respecto a el proceso de cambio de nombre en el Perú. Se señalan al menos 7 pautas que deben cumplir los países que están adheridos a esta convención, entre ellas que tiene que ser un trámite rápido, tiene que ser un trámite reservado, tiene que ser un trámite en el cual solamente se basa en el consentimiento libre del solicitante, no tiene que pedir ningún tipo de certificados, ya sea certificado médico, patológico o algún tipo de antecedente penal. Tampoco le debe ser exigible la intervención quirúrgica. Y por último, pues de preferencia tiene que ser un procedimiento administrativo. Entonces, ante esos parámetros, el Perú, si es que se puede leer en la sentencia, no cumple con ninguno de ellos, o si es que cumple con alguno de manera parcializada. Por ejemplo, en el caso de la vía, lo que se usa, como ya lo habíamos visto en clases pasadas, es de carácter judicial, no es de carácter administrativo. Generalmente, este proceso se tramita por proceso sumarísimo, en que en teoría debería ser rápido, pero sin embargo, materialmente se extiende este proceso y se llega a ser bastante tedioso. Aparte, por ejemplo, existe la valoración de un juez que tiene que buscar motivos justificados, entonces desnaturaliza lo que la Corte Interamericana trata de decir, que simplemente es las personas tienen que decidir con su simple consentimiento, si desean pueden cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se demuestra, uno, de que no existe un procedimiento adecuado
para que se pueda compatibilizar la información contenida en los registros públicos y documentos de identidad conforme a la identidad de género que una persona se autoperciba. Entonces, aquí se llega a la conclusión de que el Perú no tiene un procedimiento adecuado y por ello se está vulnerando derechos fundamentales, el derecho a la identidad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Luego se menciona con respecto a la cuarta pretensión, si no me equivoco, o la segunda pretensión, por ejemplo, mejor dicho, en el cual se desestima totalmente. Recordemos que la segunda pretensión era de que se declare cosa de Estado inconstitucional el hecho de que una persona intersexa al nacer se le imponga un sexo, se le imponga un nombre. Entonces, eso la demandante pide que se declare cosa inconstitucional, a la cual el juzgado responde, pues, que esto no necesariamente es verdad, ¿no? Porque existen los casos en los cuales una persona intersex se le coloca un sexo, se le coloca un nombre, pero al ella crecer se siente identificada con el nombre, con el sexo que le han puesto. Entonces, no necesariamente se pone en la situación en la cual las personas sí se les vulnera esos tipos de derechos. Pero también la Corte Interamericana responde con respecto a ello, nos dice que efectivamente hay casos en los cuales se le asigna un nombre, un sexo, pero después las personas están totalmente desidentificadas con ello. Pero ¿cuál es el meollo aquí? Porque es que la Corte rechaza esta pretensión debido a que en realidad no lo considera un método o una solución efectiva. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas intersex, muchas veces estas personas no se consideran ni varones ni mujeres. Se pueden considerar de un tercer sexo, un sexo no binario, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que incluso si una persona que se le ha denominado mujer o varón y se le ha puesto un nombre de tal, crece y no se siente identificado de ello, al querer cambiar su nombre, tampoco se va a sentir identificado con otro sexo. ¿Por qué? Porque en la RENIEC solamente se admiten varones, perdón, género masculino y género femenino. Entonces, si una persona que no se siente identificada ni con el femenino ni con masculino, incluso si quisiera cambiar su nombre, tampoco se satisfaría o tampoco se sentiría identificado debido a que solamente hay dos estándares de sexos establecidos. Es por ello que el juzgado ordena a la RENIEC que se modifique la totalidad de sus formularios de inscripción o los certificados de nacimiento, etcétera, debiendo incorporar nuevas categorías. Por ello que acá se agregan 4 categorías nuevas. Una que sería el género no binario, el tercer género, el intersex y el indeterminado. Entonces, esta es la solución que propone el juzgado para que se trate de paliar esa vulneración de los derechos de las personas. Pero definitivamente la Corte considera de que no procede ese pedido de estado de cosa inconstitucional, debido a que hay personas que sí se identifican con lo que se le ha puesto desde el nacimiento. Y ya para finalizar, se menciona con respecto al software de salud, que pues efectivamente sí se evidencia que el software de salud es bastante, podría decirse, hasta cierto punto discriminatorio, pero lo que resalta aquí es que de todas maneras viola o vulnera los derechos fundamentales de la persona, de igual manera, de la identidad y del libre desarrollo. Entonces, lo que se le ordena a la RENIEC en este caso es que pueda cambiar ese software, ¿no? La demandante quería que prácticamente desapareciera todo ese software, pero el juzgado considera de que no, de que es mucho mejor pues el que se pueda integrar un nuevo software que se pueda modificar para que de esa manera no, ese tipo de criterios de diagnosticarlo, registrarlo en base a sexo ya no sea descartado, sino que más bien se cambie a un nuevo sistema. Frente a eso, bueno, prácticamente se llega a la conclusión de que se vulneran derechos fundamentales, se le ordena a la RENIEC que pueda establecer un nuevo procedimiento administrativo de cambio de nombre y de sexo y también pues que cambie de salud ese software. Y un punto interesante es para recalcar, creo yo, es con respecto al personal, porque una de las pretensiones accesorias era de que se implante como que una medida para que el personal no sea discriminatorio. Eso es totalmente rechazado porque en ningún momento se evidenció que el personal de salud había discriminado, la había tratado como que de relegar, sino que no era las personas o el personal, sino era el software que no le permitía registrar ese tipo de diagnósticos con cáncer testicular. Y bueno, como resultado de todo ya lo previsto antes, se declara fundada en parte la demanda del proceso de amparo del 2000 de Fojas 2371 y como lo vimos se acepta la pretensión tercera, que es con respecto al proceso administrativo de cambio de sexo, y la cuarta con respecto al software de salud. Eso sería todo, profesor.
muy bien, Leonardo. Ni yo lo hubiera explicado mejor. Bien, ¿alguien quiere agregar algo a lo dicho por Leonardo? Comencemos. Esta persona nace en el distrito de Sillapata, en el departamento de Huánuco, allí en el lejano 1981, y adolecía de hipospadia. ¿Qué es la hipospadia? Una enfermedad en la que los genitales difieren en aspecto a los estándares esperados. ¿Cuál es la nota característica? El no descenso de las gónadas. Entonces, se da una suerte de dos expresiones corporales, tanto masculino como femenino. Repito, Sillapata, departamento de Huánuco, partera, identificó a esta criatura del sexo femenino. Esta persona, si bien es cierto, tuvo ciertas intermitencias, ella, al menos de lo que yo he leído, se identificaba más, recuerden que ha sido inscrita como mujer, SY son las iniciales, ella se sentía identificada con el sexo masculino. Tanto es así que cuando entra a la universidad, deja de lado su apariencia femenina y se hace llamar Aidan Khaled. Pero repito, esta persona tenía incertidumbre respecto a su identidad. Y si no recuerdo mal, creo que se metió en obstetricia. Sí, y justamente se sometió a un examen de cariotipo y le sale justamente un cariotipo 46XY, ¿no? Género masculino con inversión del cromosoma 10. Entonces, cromosómicamente era varón. Este es el cuadro puntual particular de esta persona. Se le presentaron una serie de problemas, se imaginarán, pero principalmente cuando va a salud, tiene un tema de cáncer testicular, ¿no? Y como hay un tema de software que está registrado como mujer, evidentemente sabemos cómo reaccionan los burócratas, no quisieron atender a esta persona. YHM no es que va al juez civil, interpone una demanda constitucional y pide una serie de cosas. Primero, ojo que esta pretensión fue declarada improcedente liminarmente, quería justamente que se rectifique la partida en el rubro de sexo y prenombres. Esto debo de entender porque simple y llanamente la vía constitucional no es la adecuada para esto. Ya recordemos, en el último caso, Rodolfo Ana, que el mismo Tribunal Constitucional estableció que esto se tenía que tramitar por la vía civil según el Tribunal Constitucional, proceso sumarísimo, según parecer mío y también de Eugenia Ariano, que les recuerdo que hicimos un artículo sobre esto, era un tema de procedimiento no contencioso. Pero él pidió una serie de, o generó, formuló una serie de pretensiones sobre declarar el estado de cosas inconstitucional. Justamente a propósito de las personas intersex. Y se centra en, ojo, una opinión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y hago hincapié porque esta opinión, la 24 del 2017, el Estado peruano no ha sido parte en el proceso internacional en el que fue establecida la jurisprudencia, ¿no? De tal manera de que este razonamiento que se tiene que seguir ad pedem litere, al pie de la letra, lo que establece esta corte o en esta opinión no es el criterio correcto, ¿sí? Evidentemente, el juez podrá tener como margen, como parámetro hermenéutico lo establecido en esa opinión, pero no es que tenga que implantarse tal cual. Primera cuestión. Este juez hace, y creo que es jueza, hace un análisis de las cosas y sí, declara un estado de cosas inconstitucional y atención acá, que también en doctrina no es pacífico de que los jueces de primera instancia constitucionales estén
en, con la competencia o con la capacidad para declarar las cosas inconstitucionales, que esto debería corresponder a las instancias superiores, pero sí elevar, ¿no?, determinado tipo de cuestionamientos para que en su momento se declaren inconstitucionales o no. Entonces, ahí hay también un tema que no es que un juez esté capacitado o facultado para esto. Pero, atención que esta es una resolución de primera instancia, evidentemente falta qué cosa diga la segunda instancia, y seguramente esto llegará al Tribunal Constitucional, ¿no?, porque ha sido un caso bastante mediático. ¿En qué cosas declara, o en qué supuestos declara el estado de cosas inconstitucional? Por la ausencia del procedimiento administrativo, por el cambio de prenombres, sexo, etc. Y este juez propone una serie de campos aparte de masculino femenino, que evidentemente en otras experiencias jurídicas, principalmente las europeas, se da, las europeas nórdicas. También el estado de cosas inconstitucional respecto de las prestaciones que da de salud. Y se le ordena a salud justamente que cumpla con adecuar su software, ¿no? Adecuar su software justamente a propósito de la situación que se le presentó a SYHM. Entonces, este caso es interesante porque dentro de todas las consideraciones que hace el juez, lo que él sostiene es, y a partir de la pretensión justamente, que el procedimiento de rectificación, tal como lo hemos visto, ¿no?, que sería intervención quirúrgica, procedimiento judicial, después procedimiento ante RENIEC, particularmente esta etapa previa, no se le debería someter a la persona a una intervención quirúrgica, no se le debería esterilizar, ¿no? ¿Qué es lo que bastaría? ¿No? Que la persona vaya al RENIEC, en este caso, y bajo el principio del consentimiento libre e informado, diga, nací varón, ahora me siento mujer, me llamo Carolina, nací mujer, me siento varón y hoy me llamo Felipe. Ese es el esquema. Entonces, esta es mi opinión. ¿Qué duda cabe que en el caso particular, esta persona que adolece de hipospadia, se ha vulnerado sistemáticamente su derecho a la identidad y negado un acceso a una serie de prestaciones, y la acción de amparo en ese sentido, a propósito de resolver el problema particular de esta persona, ha hecho bien. De ahí al tema de que del caso concreto se genere el estado de cosas inconstitucional de una serie de aspectos, yo tengo mis dudas, porque acá sí debemos de tener cautela y reflexionar adecuadamente. Entonces, tenemos este esquema que circula desde los 80 en la experiencia jurídica contemporánea de intervención quirúrgica, esterilización, análisis psicológicos, para proceder a la rectificación, a la sentencia que ordene al registrador a rectificar, versus el solo hecho de que la persona vaya y diga que se siente de un género distinto. Fernández Cesarego, bajo la influencia evidentemente de la filosofía existencialista, decía que la existencia es coexistencia. Entonces, no debemos de perder de vista esto, en el sentido de que cuando se resuelve un conflicto de una persona en particular, también hay que tener en cuenta a todos los demás actores sociales. Y acá hago un análisis comparativo y no me voy a ir a Europa, me quedo en Latinoamérica, Chile, abajito nomás. En el año 2018 se ha dictado una ley de protección de la identidad de género. Y este modelo justamente se basa en que la persona basta que vaya al registro de estado civil y declarar sencillamente que no se siente del sexo con el cual ha nacido, y en ese momento el funcionario del registro de estado civil procede al cambio.
Hasta donde recuerdo, se le da posibilidad de cambiar hasta 2 veces. Y ellos se basan en el principio de no patologización. Y acá hay que tener en cuenta algo. Cuando analizamos el tema del análisis o el estudio pericial que debería tener esta persona, no es por entender que la disforia de género es una anomalía, ¿no? Y acá hay un error. Es para determinar si efectivamente la persona se encuentra, tiene este síndrome de transexualismo, de disforia de género, porque ya hemos visto que hay situaciones, recordarán en la exposición pasada, de ciudadanos que se cambiaron de sexo y ahora quieren volver al sexo original, porque evidentemente no se trata de un caso de transexualismo, sino de algún desorden. Entonces, la razón de ser de esta pericia psiquiátrica, psicológica, es para determinar si evidentemente estamos frente a una persona con síndrome de disforia de género, de transexualismo. El tema de la esterilización tiene una razón de ser, porque si la persona que nace mujer y se siente hombre, sería, quiero utilizar el término, no sería responsable ni coherente que como hombre geste y dé a luz. Y acá algunos casos, ¿no? Para darnos cuenta el impacto que puede tener esto. En Estados Unidos, una persona de sexo masculino también hizo una declaración que se sentía mujer. Esta persona fue recluida en una cárcel por conducta obscena contra un menor. Pero, como les dije, nació hombre y se declaró mujer. ¿A qué cárcel le enviamos? Le enviaron a una cárcel de mujeres. Esto pasó en el Reino Unido. ¿Y qué sucedió? Una serie de han sido víctimas de violación. Vámonos a Bolivia, ¿no? En Bolivia, en el año 2011, se dicta un decreto legislativo y justamente en Bolivia ha sido 2016, disculpen, la ley de identidad de género. Y justamente piden una serie de requisitos para el procedimiento, ¿no? Examen técnico psicológico, certificado de nacimiento, libertad de estado civil, incluso piden un certificado de descendencia, fotografía de actualidad de la imagen que corresponde a la nueva identidad. Y ahora sí quiero irme a Italia un rato. Como les había enseñado, Italia no pedía la esterilización, pero sí el tema de la intervención quirúrgica. Aunque esto creo que ya lo había adelantado, se elevó un cuestionamiento a ni más ni menos que la Corte Constitucional italiana por el tema de que si sería forzoso o forzosa la intervención quirúrgica. Y bajo una lectura constitucional, ¿no? Lo que dijo es la Corte Constitucional, si bien es cierto, no debe resultar necesaria, ¿no? O no debe ser necesario la adecuación de los caracteres sexuales a través de un tratamiento médico quirúrgico, sí, en este caso, la persona tiene que dar una muestra de una efectiva comprobación de la transición. ¿Sí? Y repito, el hecho de que se trate de exámenes médicos no debe ser entendido como una invasión a la esfera privada, ¿no? Sino una seria comprobación de la situación del sujeto que reclama un cambio registral en su identidad de género para su tutela efectiva. Entonces, desde mi punto de vista, y por una cuestión de certeza en las relaciones jurídicas, la persona tiene que dar seria y acreditar, ¿no? Esta objetiva transición de la identidad de género. No bastaría con la simple declaración.
este es un tema que definitivamente el Tribunal Constitucional, llegado el caso, no puede afrontar, porque lo máximo que puede hacer el Tribunal Constitucional es declarar inconstitucional una norma o exigir el cumplimiento de otra. En este caso, repito, caso sumamente importante, definitivamente, tenemos que distinguir la solución del caso concreto a una regulación de todo este sistema respecto a la identidad de género. Entonces, sin lugar a dudas, las personas transexuales o las personas que tienen este síndrome tienen el derecho a ser identificadas con el sexo con el cual sienten. Y no estoy refiriéndome al grupo homosexual, sino al grupo transexual. Y los hermafroditas, a que se corrija la situación si lo escribieron de un género distinto al que no. Pero yo sí creo que es necesario que el operador jurídico deba hacerse valer de datos médicos que comprueben efectivamente que estamos en ese escenario y no estamos frente a personas que tengan alguna patología, ¿no? Repito, no porque se entienda que la disforia de género sea una patología. Y repito, desde mi punto de vista, sí tiene que haber una, si bien es cierto, no necesariamente con una intervención quirúrgica, sí tiene que haber una efectiva comprobación de la transición de la identidad de género. No basta la simple voluntad del declarante. Hasta acá, señores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, con respecto a lo que usted mencionó de que en este caso el juzgado no tiene la capacidad de declarar de cosa de estado inconstitucional, en la sentencia muestra como que una serie de referencias con respecto a la competencia de la declaración y bueno, al menos lo que yo entendí es de que se llega a la conclusión de que no solamente el TC tiene esa facultad o esa competencia, sino que también, o sea, en general, un juez constitucional menciona. Repito, yo hasta donde tengo entendido, los jueces lo que dicen es elevar en consulta. Ojo que estamos hablando de la primera instancia. No estamos hablando de la Corte Superior, ni estamos hablando del Tribunal Constitucional. Entonces, quien tiene que declarar el estado de cosas inconstitucional, desde mi punto de vista, y no solamente es el único, por si acaso ya está en circulación un número de una revista, no voy a decir el nombre para que no me digan que hay propaganda, que se ha dedicado como especial este caso justamente. Y van a haber opiniones a favor y en contra, ¿no? Y les voy adelantando algo, las opiniones a favor son las mayoritarias. Entonces, y las opiniones en contra son de dos autores. Entonces, repito, en el caso concreto, qué duda cabe que ha habido una violación del derecho a la identidad de esta persona, entre otros derechos. Que en la actualidad los conceptos de masculino y femenino están siendo replanteados, cierto. Pero, repito, el tema es este. ¿Hasta qué punto reconocer que si Pedro nace y se siente María, quiere inscribirse como María de sexo femenino con la sola declaración? ¿Es esto verlo en atención a la sola situación de Pedro María o también se debe tener en cuenta, y no solamente en este caso, sino en todos, el impacto social que esto cause, los conflictos que se podrían presentar con los demás actores sociales? Entonces, yo lo único que llamó la atención es que no hay que ser tan apresurados en este tipo de decisiones y reflexionar, ¿no? Ahí tienen, Chile sí, Chile ha optado por esa situación, ya les he contado qué problemas se pueden presentar. Bolivia tiene una situación más cauta, entonces es un tema obviamente sumamente discutible y el único propósito que tengo con este caso es que ustedes se generen una apreciación y asuman la posición que crean pertinente, ¿no? Ojo, pero dos cosas acá.
que esto es lo que va a pasar incluso cuando analicemos los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Hay una convención, pero atención, esta convención ha sido mal aplicada en la reforma del Código Civil. Entonces, ha habido un pésimo entendimiento de la tutela de las personas con discapacidad. Entonces, mucho cuidado con este manoseo que muchos hacen de que hay que seguir lo que establece la convención tal. Y tampoco es así. La convención te ofrece un horizonte hermenéutico sobre el cual regular tu propia legislación. Entonces, mucho cuidado con ese razonamiento, ¿no? No es que tenemos que calcar lo que dice la convención. Cada país tiene su propia realidad, sus propias experiencias, su propia evolución, ¿no? Entonces, la pregunta es, y esto no es discriminatorio, la escala de valores, la ideología de un país latinoamericano como el de nosotros corresponde a la de un país nórdico de Europa, que ya hay diferencias entre la Europa del Norte y la Europa del Sur en materia de cosmovisión. Entonces se pretende importar sin reflexionar adecuadamente un modelo que principalmente está en los países nórdicos. Yo, honestamente, tengo mis serias dudas. ¿Alguien más? Profesor, Reitero, buenos días. Leonardo. Sí, escucho. Disculpe que lo interrumpa. Sí, yo tenía una duda con respecto a la primera pretensión del caso, que es el que se le cambia el nombre, el sexo en sus documentos de identidad y en el lugar donde trabaja y en la universidad, si no me equivoco. ¿Por qué no se declara procedente dicha pretensión? No, lo que se ha declarado improcedente es la pretensión del cambio en RENIEC. ¿Por qué? Porque, como se dijo desde la clase pasada, la competencia no le corresponde al juez constitucional, sino al juez civil. Ojo. Yo, como les había dicho, les pido que lean los casos, porque los casos van a ser materia de la evaluación final. Atención. O sea, es para que Leonardo lo haya explicado y ahí queda. O sea, todos tienen el compromiso de leerlo, porque también van a haber preguntas respecto de los casos. Atención. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces creo que ya podemos pasar al derecho al honor. ¿Qué es el honor? ¿No? Es el juicio de valor respecto de una persona. ¿En qué consiste el derecho de honor? Es la situación jurídica en la que se reconoce a la persona como un valor en sí mismo, depositaria de una especial dignidad, y como consecuencia de ello se protege a la persona de los juicios de valor que se puedan hacer de ella. El honor puede ser tanto subjetivo, el juicio de valor es autorreferencial, lo hace la propia persona, que también se le denomina honra, y también puede ser objetivo, cuando el juicio de valor lo hace la colectividad, que se le denomina reputación. El honor es un bien innato en el ser humano. Honor lo tenemos todos. El basurero, el abogado, el político, todos. La prostituta, el ladrón, todos. Pero no todos tenemos la misma reputación. El honor lo tenemos regulado de manera específica en el artículo 5 del Código Civil, pero también en otros artículos del Código, y esto a propósito, por ejemplo, del divorcio y de la desheredación, de la separación de cuerpos y la desheredación. No pienso tratar si la mujer seducida con promesa del matrimonio afecta su honor. Lo único que les puedo decir es de que todavía pueden existir algunos grupos sociales en los cuales el valor virginidad de la mujer todavía implique un aspecto concerniente a la cosmovisión valorativa de un determinado grupo social. Y en ese caso sí podríamos hablar de una violación del derecho al honor, ¿no? Pero realmente son casos sumamente puntuales. Prefiero
ir al artículo 333, ¿no? El artículo 333, entre las causales de divorcio, de separación, tenemos los incisos 2, 4 y 6. Uno es por la sevicia, que es el maltrato físico o psicológico. 4, injuria grave. Y 6, conducta deshonrosa. Pero fíjense lo que dice el artículo 337. ¿Alguien puede leerlo? Doctor, buenos días, le puedo leer. A ver. Por favor. Artículo 337. La sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges. Bien. Acá hubo un cuestionamiento respecto si este artículo era inconstitucional o no. Un poco bajo el razonamiento es que para ciertos segmentos sociales, algún golpe o algún insulto o la manera como se tratan los cónyuges varía, ¿no? Y de repente, inspirados en este dicho o maldicho, como quieran, de más te pego, más te quiero. Entonces, la pregunta ¿es constitucional que por la condición social sí esté permitido insultar a la pareja, al esposo o a la esposa, y en otra condición social no? O otra opción es de que el 337 resulta innecesario porque en cualquier caso, cuando tenemos que aplicar un enunciado legislativo, tenemos que tener en cuenta las condiciones, las características individuales de los destinatarios de la norma. Acá el Tribunal Constitucional dio una respuesta bastante curiosa. ¿Quién puede leer, por favor, la nota a pie de página que seguramente tienen del artículo 337? Yo, profesor. Menciona, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el artículo 337, la referencia a la apreciación por el juez de la sevicia y la conducta deshonrosa, atendiendo la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges, ha quedado derogada, manteniéndose vigente dicha apreciación judicial solo en relación a la injuria grave. Ver sentencia del Tribunal Constitucional publicada en el Diario Oficial del Peruano. O sea, para variar, el Tribunal Constitucional asume estas posiciones oscilantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque dice, ya, porque acá hay dos maneras de verlo. O entiendo que todo el artículo es inconstitucional, no, o entiendo que el artículo es innecesario, por redundante, o entiendo de que el artículo de per se no es inconstitucional, sino la interpretación que se hace del artículo es inconstitucional. Y lo que dice Tribunal Constitucional, de 3 supuestos, en 2 es inconstitucional y en 1 no. Es inconstitucional en la sevicia, maltrato físico psíquico, y en la conducta deshonrosa, pero no es inconstitucional en la injuria grave. Y repito que desde mi punto de vista falta coherencia, porque los 3 debieron ser tratados uniformemente. Vale decir, o resulta innecesario por redundante, o por último, no el artículo, sino la interpretación de ese artículo resulta inconstitucional. Pero bueno. En los artículos 744, incisos 1 y 4, está establecida la desheredación justamente por las causales de conducta deshonrosa o haber afectado el honor del causante, del que va a ser el causante, porque todavía no está muerto. En materia penal, solamente esto para que tengan una aprehensión completa, sistemática de la tutela del honor, tenemos 3 delitos: la injuria, la calumnia y la difamación. En la injuria se ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho. Incluso uno puede injuriar diciendo la verdad. Si a la prostituta le digo prostituta, depende en qué contexto puedo afectar su honor. La calumnia es cuando atribuyo falsamente a otro un delito. Y la difamación, cuando entre varias personas, sea reunidas o separadas,
pero de manera que se pueda difundir la noticia, se atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación. Pero, frente a la difamación, existe el exceptio veritatis. Vale decir, si yo digo que tal profesor es corrupto o tal funcionario administrativo que es profesor es corrupto porque cobra por WhatsApp a los alumnos para que rindan su examen de grado, y tengo las pruebas, estoy dentro del exceptio veritatis, artículo 134, inciso 1 del Código Penal. También puede haber el caso de que se esté actuando en interés de una causa pública. Recordarán el caso de los Vladivideos, Curi, funcionario corrupto. Tenemos un ejemplo bastante claro. Menos feliz es el caso de Jezabela contra Magali Medina. Recordarán el caso lamentable de las prostivedets, que Magali filma a esta chica teniendo relaciones sexuales. Y no solo eso, la tilda de prostivedet. Y fíjense, ¿no? Cuando se inició el procedimiento, Magali dice que estaba actuando por una causa pública porque esta señora no tenía carnet de sanidad. Y el Tribunal Constitucional aplicó el estándar de razonabilidad y proporcionalidad. Ok, si estás actuando por una causa pública, por no tener carnet de sanidad, denúnciala ante el Ministerio de Salud, pero no filmes a ella teniendo relaciones sexuales en un horario familiar y, curiosamente, velando la cara del urraco y no la de la chica. También se suele hablar del honor profesional. Si nos referimos a un abogado, a un médico o a un notario, a veces el juicio de valor que se emita respecto de la persona afecta su esfera laboral, ¿no? Pero también existe una esfera de tutela respecto de los juicios de valor a propósito del ejercicio profesional. Y en ese caso, la tutela debería ser mucho más enfática. Luego tenemos el derecho de sátira, ¿no? Acá nos remontamos a los jambógrafos griegos, ¿no? Satura nostra es, decía un jambógrafo. La sátira es toda nuestra, ¿no? Y en la actualidad, el derecho de sátira es considerado como una manifestación del propio pensamiento. Y el ejercicio del derecho de sátira es reconocido y tutelado siempre y cuando sea con un animus jucandi, con un propósito lúdico. ¿Este ejercicio del derecho de sátira es ilimitado? No. Acá tenemos un caso de la princesa Estefanía de Mónaco y su novio de turno, Franco Nie, que era el dueño de un circo, y una revista, que ya no recuerdo el nombre, sacó una caricatura de muy mal gusto poniendo a la princesa desnuda y con el señor Franco Nie con los pantalones abajo y con la cabeza de un elefante entre las piernas, ¿no? Haciendo una referencia bastante grosera respecto de las preferencias de la princesa por la trompa del elefante. Se inició un proceso y el juez estableció de que se tiene que distinguir dentro del ejercicio del derecho de sátira la actividad pública, política, profesional, que ahí sí está permitido, de la esfera personal. Y en este caso se invadió la esfera personal, se hizo un juicio de valor respecto de la esfera personal y por ese hecho habría que sancionar a la revista. Acá vamos a ver algunas caricaturas de Carlín y me gustaría su opinión. Tenemos una caricatura en la diapositiva 12. La pregunta es, ¿está o no está ejercido el derecho a la sátira adecuadamente? ¿Qué opinan? ¿Nadie? Hay más de 50 alumnos. ¿Alguien?
Profesor, ¿Sí? esto ¿Qué al parecer opinas, Jesús? recuerdo que ocurrió en la realidad, ¿no? Entonces, se Ujú. asemeja mucho a la realidad. Me parece que no hay como de parte el que hace la caricatura, digamos, ha inventado algún diálogo, ¿no? Es expresamente muy igual a lo que ocurrió en la realidad. Para mí no es ofensivo, ya que eso es lo que dijo la señora Marta Hiller. Entonces, para mí no es ofensivo o daña el honor de los abogados, ¿no? Sí, pero además por una cuestión, ¿no? Respecto de estas personas, cuyos juicios de valor vamos a omitir, acá lo único que se está diciendo es respecto del aspecto profesional, abogados, que son malos. ¿No? O sea, no se está refiriendo a la esfera personal de ellos. Eres un mal abogado, ¿no? Y acá sí, evidentemente, estamos dentro del ejercicio, dentro de los límites del ejercicio del derecho de sátira. Vayamos a la siguiente, la que tenemos en la diapositiva 13. ¿Qué opinan? Profesor, buenos días. Sí, escucho. Buen Sí, día. bueno, respecto a lo que sale la imagen de, parece que es Mala, con un vestido de su esposa, Nadine. Ujú. Aquí sí me parece que está atentando contra el honor, debido a que primero no, en la caricatura no se hace referencia a una actividad pública, ni política, ni profesional, sino que está abarcando su ámbito privado, ¿no? Su ámbito personal, y lo está denigrando en ese sentido, debido con esta Ya. imagen. ¿Todos tienen la misma percepción? A ver, fíjense cómo, y por eso es tan interesante la casuística, ver las circunstancias del caso concreto pueden matizar los conceptos. Pregunta, ¿era un hecho público y notorio la presencia de la primera dama en las decisiones del presidente de la República? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no? Entonces, este hecho del protagonismo de la primera dama no era un tema que solamente se circunscribía a la relación conyugal, ¿no? Era un tema que hasta trascendió las fronteras. Entonces, fíjense cómo ciertas cosas o ciertos aspectos que en un contexto normal, podemos decir, pertenecen a la vida privada, cuando se trata de personajes políticos, personajes públicos, en este caso ni más ni menos que el presidente de la República, cómo esto puede trascender, porque ellos mismos lo hicieron trascender. Entonces, ahora pregunto, ¿es un tema netamente personal o ya es un tema de interés general? es un tema de interés general. Y por consiguiente, la sátira está bien ejercida, ¿no? Tercera diapositiva. ¿Qué opinan? Bueno, a mi parecer no, tampoco. Creo que le pertenece a Carlín. Lo que dice en la caricatura Alan García, que sería, fue algo que él mismo dijo y que se mostró en uno de los videos, bueno, que creo que salió en el libro, que él había comentado algo así, en su libro póstumo. Y lo que menciona Carla García es lo que ella mencionó en redes sociales, porque a raíz de lo que comenta que su padre había dicho, ella lanza un tuit diciendo que su padre era el mejor hombre de la historia. Exacto, ¿no? Vuelvo al tema. Que una persona se suicide, ya hemos analizado de que es un tema de que nadie está obligado a seguir viviendo, es un tema que duda cabe de su esfera personal, ¿no? Pero en este caso puntual,
por ellos mismos, se convirtió en un asunto de conocimiento general. Vamos a ver muchos casos similares a esto. En conclusión, ¿no? Carlín, hasta donde me resulta, es una persona que ejerce tendencialmente bien su derecho a la sátira. Y ahora vamos siempre con el derecho a la sátira, con este interesante caso del common law, que incluso fue materia o fue parte de una película, Larry Flint, El nombre del escándalo, y quería saber si alguien se anima a exponerlo. ¿Nadie? También habíamos hablado de este caso, ¿no? ¿O no? ¿Nadie? Más de 50 personas y nadie lo leyó. Ok, profesor, yo voy a presentar el caso. Muchas gracias, Lo que, Danitza. lo que ocurrió en esta ocasión y lo que se ve también en la diapositiva es acerca de Jerry Falwell versus la revista Hustle, que es una Sí, revista norteamericana, que en esta ocasión la revista hace un artículo que es una sátira respecto a un producto que es Campari. En sí, el artículo hace referencia a la primera vez de la persona, haciendo una insinuación a la primera vez sexual, ¿no? Pero en esta ocasión la sátira insinúa que el señor Falwell había tenido una relación incestuosa con su madre en una letrina y que esa fue su primera vez. Razón por la cual, al ser el señor Falwell una figura pública, en este caso ministro, y teniendo una posición conservadora, manifiesta que se mostraba indignado con esto y alega 3 puntos, que eran, si no mal recuerdo, la afectación psicológica, a ver, disculpe. Eran 3 puntos. Eran afectación psicológica, entre otros puntos. El punto de la afectación psicológica era el punto más controvertido, puesto que el señor Falwell alegaba que en sí no sabían hasta qué punto podían considerar que se le ha afectado psicológicamente, en este caso el mismo el jurado. Al final, el mismo caso termina fallando a favor del señor Falwell. Debido a que sí se consideró, como mencionó usted, que la alegación y la sátira que se realizaba era en torno a su esfera privada, a su esfera personal, no en cuanto a su categoría de ministro, una cuestión política como de él mismo como figura pública, sino que invadía a su privacidad como tal e involucraba a su madre, que no tenía nada que ver si estaba viva o muerta. En verdad, la Corte Suprema no amparó la pretensión de Falwell, ¿eh? Mucho cuidado. Fíjense este caso. Hustler, que es una revista erótica, utilizaba esta propaganda que sacaba Campari, ¿no? Campari sacaba una publicidad entrevistando actores, personajes conocidos, cuál fue su primera vez tomando Campari. Y Hustler lo hace con el doble sentido de primera vez sexual. Y utilizan a varias personas como blanco para este tipo de sátira. Y en este caso, ni más ni menos, tomaron como punto de referencia para tomarle el pelo a Jerry Falwell. ¿Quién era Jerry Falwell? Un predicador ultra conservador, ¿no? Pero que era una fuerte corriente de opinión en los Estados Unidos. Como ya han escuchado acá, lo que dejan ver, ¿no? Cuando le preguntan por su primera vez, lo que dice que fue con su madre, borrachos en una letrina, y además él siempre está borracho y siempre dice estupideces, ¿no? Este es el resumen de esta entrevista. Fíjense abajo de este aviso, hay un disclaimer, ¿no? Es una parodia y no debe ser tomada de manera seria. Cuando Jerry Falwell demanda esto, lo que dice es que evidentemente se ha afectado su honor
Y el argumento de la revista es que estos hechos, aparte de este disclaimer, es tan evidente que sean falsos que no podrían constituir una violación del derecho al honor. La Corte Suprema, ni más ni menos, no amparó la pretensión de Falwell. Acá se fueron por el certiorari, porque quien subió el caso fue curiosamente Hassler, porque obviamente las instancias anteriores sí había sido condenada, y hizo referencia a la primera enmienda de los Estados Unidos que se refiere a la libertad de pensamiento. Entonces, la libertad de pensamiento no puede ser ahogada, ¿no? Por los derechos de las personas en estos casos. ¿Qué opinan? Profesor, Sí, escucho. creo que todo derecho tiene límites, ¿no? En este caso estaríamos hablando del límite jurídico de la sátira, ¿no? En este caso. Analizando bien el caso, tendríamos que ver si efectivamente qué relevancia, o bueno, si esta sátira realmente no es malintencionada, ¿no? O no es una sátira que realmente tenga algo que ver con el personaje público de Falwell. En este caso creo que no, creo que sí afecta, creo que sí se afecta a Falwell, pero bueno, tendría que ver todo el caso completo porque yo lo he visto de manera general, ¿no? No sé. Ya, listo. ¿Alguien más? Veo como si hay una, digamos así, se prioriza el derecho a la libertad de expresión más que al del honor, ¿no? Y eso Así puede es. depender también del país, ¿no? En donde estés. Bueno, aunque creo que casi en la mayoría de países democráticos y sobre todo Estados Unidos, siempre pone en primer lugar eso, ¿no? El derecho a la libre expresión. Y, Claro, y acá hay una cuestión que se pierde de vista, ¿no? Acá no solamente es el honor de Falwell, sino el honor de la madre de Falwell. Entonces, el honor familiar en buena cuenta. Y yo creo que es por el miedo que siempre se le tiene a los medios de comunicación. Y desde mi punto de vista, yo creo que lo que se está haciendo es al revés, ¿no? Que la libertad de prensa es la que está ahogando los derechos de la persona. Este caso es sumamente interesante, no obstante, es otra experiencia jurídica, pero creo que era pertinente discutirlo. Bien, ahora vamos al derecho a la reputación económica. ¿Quién ha leído Madame Bovary? ¿Alguien? La pregunta es, ¿por qué Madame Bovary se suicida? ¿Nadie? Yo sé que los que tienen una percepción romántica de las cosas dirán que Madame Bovary se suicidó por todas las decepciones amorosas. Pero si leen con atención el libro de Flaubert, la situación inmediata anterior al suicidio fue el hecho de que se hizo pública su situación de bancarrota. O sea, lo que movió a Madame Bovary a suicidarse fue que todo el mundo sabía que ya no tenían dinero. Entonces, este concepto decimonónico de el aspecto económico, que incluso vamos a ver que linda o lindaba en ese momento con el derecho a la intimidad, es el que hace que Madame Bovary se mate. Hoy existe Infocorp, ¿no? Y les aseguro de que si hubiera habido Infocorp en esa época, tengo mis serias dudas que Madame Bovary se hubiera suicidado. ¿Qué es el derecho a la reputación económica? ¿No? Es una situación jurídica en la que se tutela a la persona respecto de los juicios de valor a propósito de su capacidad patrimonial y crediticia. Y se trata de proveedores, ¿no?, a la idoneidad de los bienes o servicios que ponen en circulación en el mercado. Ahora, adelanto de que la actividad económica, por regla general, ya dejó de ser un aspecto de la vida privada.
Y es más, existe un principio totalmente opuesto, que es el de transparencia en las operaciones económicas. Nosotros como agentes económicos, no dejamos de serlo, tenemos el derecho de saber cuál es la capacidad económica de nuestra contraparte, en el caso que realicemos una transacción comercial. Publicidad comparativa. Si yo digo que esto tiene que ver con reputación económica, que el agua San Mateo es más pura que el agua cielo, y esto en atención a análisis arrojados, qué sé yo, por una institución internacional suiza en calidad de agua, queda claro que San Mateo le ocasiona un daño a cielo. Pregunta: ¿tendría que pagar una indemnización o no? No, porque son hechos concretos, objetivos. Por derechos objetivos. La publicidad comparativa justamente es válida, vale decir, un producto es mejor que otro, si nos basamos en dos principios: veracidad y lealtad. Me baso en datos ciertos y no denigro al competidor. Y acá me remonto a un caso que ya tiene algunos años de Dorina Confirm. Un momento, por favor. Es en la época que entra al mercado la mantequilla Firm y la margarina Dorina ya estaba bien posicionada. Ustedes saben de que dentro de la percepción de los consumidores, cuando se habla de algún producto, generalmente lo asocian con una marca, ¿no? Yo recuerdo mucho, en la época que era niño, la avena, ¿no? Y la única avena que circulaba era la avena de marca Quaker, ¿no? Y para la mayoría de los peruanos, sobre todo para los contemporáneos conmigo, Quaker es sinónimo de avena, cuando Quaker era una marca. Pero bueno, cuando sale Fern en el mercado, hace una campaña bastante agresiva con el mensaje de que la margarina es química y la mantequilla es natural. Entonces, justamente, si ve diapositiva 20, en la campaña publicitaria en los periódicos era que ponían un pan con mantequilla, con fondo blanco, que solamente decía crema fresca de leche y sal, mientras con fondo negro estaba el pan con margarina, y hay una serie de componentes químicos, ¿no?, entre los cuales están el betacoreno y el tocoferol. El betacoreno es la sustancia que colorea la zanahoria y el tocoferol es la vitamina E. Entonces, lo que se quiere crear en el consumidor, la impresión de que el pan o la margarina es 100% química, mientras que la mantequilla 100% natural. Es más, si buscan en el blog, también van a ver la publicidad televisiva, ¿no?, que había. Y recuerdo mucho a la niñita que le pregunta a la mamá cómo se hace la mantequilla, y la mamá, cuando se lo cuenta, se ve pues la imagen de la vaquita, el prado, la música clásica, y cuando le pregunta ¿y cómo se hace la margarina?, ella le dice a su hija: no sé, pregúntale a tu papá que es químico. Y evidentemente acá hay una inducción a error, fíjense, porque hace percibir al consumidor que la margarina es 100% química, cuando no es así, frente a la mantequilla, que tampoco es 100% natural. Bien, pero ahora nos encontramos con otro aspecto, que son las apreciaciones subjetivas. La más rica, el mejor, el más rendidor, la más sabrosa. Y acá han habido una evolución, una serie de casos que han marcado una evolución, una involución, y ahora creo que estamos en un punto medio. Primero vamos a una publicidad de toallas higiénicas, de absorbentes, ¿no? Entonces, hay dos chicas que están conversando en un camerino, y una se refiere a una toalla higiénica de marca Nosotras. Y dice esta chica que da más protección sin irritación y que es mucho más suave en esa parte tan delicada. Always
y cuyo titular es Procter & Gamble, denuncia ante Indecopi a Productos Anchela y Química Suiza, que justamente son los que patrocinan nosotras. La decisión en este caso fue de que, como se trataban de apreciaciones subjetivas, no podían verse bajo el estándar de razonabilidad. De certeza, perdón, ¿no? Por tratarse de una mera apreciación subjetiva, porque era difícil de constatar. Sin embargo, y es más, repito, acá se hace un precedente de observancia obligatoria. Entonces, siempre hay que respetar para la publicidad comparativa, que no se basa en apreciaciones subjetivas, sí, veracidad y lealtad. Pero en los casos de apreciaciones subjetivas no se pueden aplicar esos estándares. Sin embargo, se inició una demanda contenciosa administrativa, estamos en los 90s, acabando los 90s, y la segunda instancia declaró nula esta decisión de Indecopi. Luego tenemos otro caso de Coca-Cola con Perú Cola. En esta publicidad se ve a una serie de turistas, se ve de procedencia inglesa o norteamericana, que les hacen probar una cola negra, ¿no? Y entonces se las hace tomar, le dicen, adivina qué sabor es, y todos dicen Coca-Cola. Pero después sale una voz en off, ¿no? Primero se revela que se trata de Perú Cola, y luego sale una voz en off que dice, es Perú Cola, lo mejor de lo nuestro. Pídela, cuesta menos. Primera instancia, ante la denuncia, evidentemente, sigue el precedente de toallas higiénicas y dice, no, es un tema de apreciación subjetiva, no hay responsabilidad. Hay un voto discordante que dice de que se contraviene el principio de veracidad, porque se hace pasar por declaración testimonial a declaraciones que evidentemente han sido pagadas. Llega a segunda instancia y se va a otra percepción de las cosas y dicen que las subjetivas producen una distorsión, tienen un efecto negativo y por tanto son inaceptables. Entonces se hace un precedente en el cual, fíjense, antes era muy laxo con las apreciaciones subjetivas y después se sostiene de que no se admiten porque inducen error al consumidor. En la actualidad se está permitiendo, y acá han habido varios casos, Americatel entre otros, se permite la publicidad comparativa cuando es genérica. Cuando digo que, no sé, tal arroz es más rendidor. Pero si esa publicidad con apreciación subjetiva se hace con referencia a otro producto, el arroz tal es más rendidor que el otro arroz, ¿no? O la gaseosa tal es más rica que la otra gaseosa, tiene que pasarse forzosamente por el estándar de veracidad. Hasta acá, señores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ahora vamos al derecho a la intimidad. Profesor, tenía algo que agregar. Quería hacer una consulta. Hace poco, no hace mucho tiempo, hubo un problema en cuanto a cierta marca de helados, de las cuales se había hecho un challenge que en TikTok, que era tipo, la gente iba a determinado local, buscaba el determinado helado, lo lamía y lo devolvía al aparador en el que se encontraba. Era un caso de Estados Unidos. O sea, lo lamía dicho producto y lo dejaba en el mismo estante donde lo encontró. Y era solamente en cuanto a esa marca de helados que las personas empezaron como que a replicar este comportamiento y lo subían a internet. En ese caso podríamos hablar de un caso en el cual afectara el honor de dicha marca, porque se está afectando. O sea, las personas tienen la percepción de que todos están haciendo dicho acto con tal producto. Por ello, si tú vas a la tienda a comprar dicho producto, cabe la posibilidad de que el producto que estás encontrando haya sido lamido previamente por una persona, lo cual ya es una cuestión de un asunto de salud pública, si no me equivoco.
¿O qué se podría hacer en esa situación? Es que no me queda claro si la idea es desacreditar a ese producto, ¿no? Porque si yo uso un producto, lo consumo y en este caso a la primera probada lo dejo, a mí me parece más una estrategia de la competencia para descalificar ese producto. No, es que la Más cuestión no que es un que tema. la persona no compra el producto, sino que, o sea, lo ves en el refrigerador, lo abre, es como quien encuentra los helados en Plaza Vea, está abiertamente, no hay exactamente alguien que está, no lo compras inmediatamente, sino que vas a comprar el producto, lo lames y lo regresas al aparador, como quien no hubiera ocurrido nada. Sí, pero esto no sé por qué tiene que verse con derechos de la persona, es un tema de acto jurídico. El hecho que lo abras, lo lamas, ya significa que lo has adquirido y tienes que pagar por él. Entonces, no veo el tema de la ofensa al producto. O sea, yo alquilo una casa por un año, pero solamente voy a vivir un mes o un día. Yo tengo que pagar el año. Entonces, no veo el tema de lesión de la reputación del producto. Como le menciono, O sea, no se podría afectar la imagen del producto, o sea, porque da la percepción, la persona no está comprando el producto, no va a comprarlo, lo hace escondidas, pero lo graba y lo sube a internet, ese punto, porque todos tienen la percepción de que las personas están lamiendo solamente en cuanto a ese producto y por esa razón evitarían comprar ese producto porque nadie quisiera consumir un producto que tal vez cabe la posibilidad que alguien más hubiera lamido, algo así, porque se afecta la imagen del producto como tal. Incluso esta empresa, para evitar ese problema, subió fotos a Twitter y publicitó bastante el hecho de que ellos estaban cambiando todos los aparadores de sus productos, los estaban cambiando absolutamente todos para poder, o sea, dar más confianza a sus compradores en cuanto a los consumidores que consumen su producto. yo no veo un tema de reputación, ahí veo un tema de afectación de afectación patrimonial, ¿no? Es como si tú pones, no sé, tú quieres vender libros y alguien agarra un libro y le arranca una hoja y te lo devuelve. O sea, no es un tema de afectación de la reputación, estás haciendo una afectación patrimonial, estás ocasionando un daño. Claro, es un daño, si lo quieres cuantificar en mínima escala, pero si lo hacen tantas personas es un daño considerable. O sea, no veo cómo, o sea, salvo de que me digas de que bajo porque a veces las imágenes van acompañadas de juicios de valor o no, depende. Si ponen, yo estoy devolviendo esto porque el producto está malo, ¿no? Entonces, y te repito, a mí me parece que como ya alguien ha apuntado, podría hablarse de una estrategia de la competencia y estaríamos en un escenario de competencia desleal, ¿no? Porque sí es un comportamiento sistemático, pero evidentemente hay varias maneras de abordar este caso. Desde mi punto de vista, si es que no ha habido juicios de valor y solamente es el tema de que uno lame el helado y lo deja, a mí me queda más claro de que es un tema de afectación de la propiedad privada. Salvo de que me digas, de que ellos digan, estamos dejando estos helados ahí porque no nos gustan, porque son feos, son amargos, son apestosos, qué sé yo. Muchas Ojo. gracias, profesor. Ok. Entonces, ahora vamos al tema de derecho a la intimidad. Antes de pasar al derecho a la intimidad, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos como máximo, ¿sí? Entonces, nos vemos dentro de 5 minutos, por favor, ¿sí? Vamos a ponerle pausa a la grabación.